saludos para todos. Reciban en esta hora ese feliz sábado en nombre de nuestro Dios, nuestro Salvador. Ustedes y muchos de ustedes, mis hermanos, se preguntarán: ¿y ustedes todavía tienen vigilia? Pero bueno, damos la gracias a Dios que todavía pues, nos tiene acá, pero le aseguramos que pronto nos vamos a ir. Así es, muy pronto, con la ayuda de Dios. Así como estamos de manera muy reverente y para concentrarnos en escuchar la palabra de Dios con nosotros. Padre Santo, bendito, eterno y soberano Dios, Dios creador y Dios redentor, Dios proveedor, Dios salvador, está con nosotros en este momento. Vamos a abrir tu palabra delante de su presencia y pedimos, oh Dios, su bendición. Pedimos, oh Padre, el Espíritu Santo que nos enseñe y que esa palabra con poder transforme nuestras vidas. Esta iglesia, nosotros como su pueblo, podamos recibir ese poder de tu Espíritu y salir de aquí con ese ardiente anhelo y deseo de proclamar este mensaje en el nombre santo y glorioso de Jesús. Amén. Cuando el hermano me hizo la invitación y él me mencionó que el tema es de mayordomía, no vamos a hablar de mayordomía, ¿no? Aunque la mayordomía lo abarca todo. Es una palabra integral, ser fieles mayordomos. Así que solamente como paréntesis, quiero decirles que toda persona, todo cristiano, todo miembro de la iglesia que se está preparando para la venida del Señor, pues debe ser un fiel mayordomo. Es decir, está en armonía con los diezmos y ofrendas. No es un asunto solamente de saber de la profecía, de la escatología, de los eventos finales, y no diezma y no ofrenda porque no tiene sentido. Igualito se va a perder, por mucho que sepa de profecía y de eventos finales. Si no cumple con el principio de diezmo y ofrenda, pues se va a perder. Está separado de Dios, está en pecado. Y de la misma manera con los otros principios de la mayordomía. Puede ser que sepa mucho de Biblia, pero si sale y come de todo lo que le provoque, pues se va a perder el principio de la salud. Y esa luz que Dios nos dio especialmente para este tiempo, la reforma por salud. Esa mente que dice que debemos comer de todo no está en armonía con la voluntad de Dios para el tiempo del fin. Y a los que no les gusta leer los libros de reforma por salud, dice el mismo mensaje en ese mismo libro, dice que es una ofensa al Dios del cielo, quien fue quien dio esos libros para nosotros pobres. Y eso es principio de mayordomía. Los que se deleitan en beber de todo y comer de todo, Dios les invita en este tiempo a tener una reforma del apetito, de la complacencia del apetito. Y eso forma parte de aquella persona que predica el mensaje del tercer ángel para este tiempo, preparándose para la venida del Señor. Eso es ser un adventista del séptimo día. Los adventistas del séptimo día se conocen, son conocidos ante el mundo como aquellos que se preocupan por su salud mental, físico y espiritual, una forma integral. Eso es el principio de la mayordomía. La mayordomía del tiempo, el sábado,
en sus 24 horas, no solamente el sábado de mañana. Acá un adventista del séptimo día que viene al culto el sábado de la mañana, pero quebranta el sábado en sus primeras horas, el día de preparación, y quebranta el sábado en sus primeras horas, o el sábado de tarde, pues igualito se va a perder. Porque el sábado no es solamente las horas de la mañana, son 24 horas santas, sagradas. El día completo Dios lo santificó como señal de que Él es el Dios creador del cielo y de la tierra. Una señal de santificación, donde se identifica al pueblo de Dios fiel para el tiempo del fin. Así que la mayordomía, ese aspecto integral en nuestras vidas, tiene que estar en armonía con todas las doctrinas, todo lo que nosotros queremos aprender o predicar. Apreciados hermanos, hoy quiero mencionar acerca del mensaje de Elías para el tiempo del fin. Quiero decirles que ya este tiempo fue definido, fue marcado y señalado por la ciencia como el tiempo del fin. Así que cuando hablamos del tiempo del fin, no solamente usted lo va a ver en la Biblia, sino cuando se va al mundo de la ciencia. Ya la ciencia declaró este tiempo como el fin de la humanidad. Estamos en el último siglo según la ciencia. Antropoceno se le dio ese nombre. Antro, hombre, y seno significa nuevo, la nueva humanidad y la última humanidad. Científicamente está comprobado, lo comprobaron, lo afirmaron, que este es el último siglo del planeta Tierra. Por el cambio climático, las guerras, los desastres naturales, el planeta Tierra se ha envejecido de tal manera que no aguanta para llegar hasta el 2100. Es el último siglo. Por eso científicamente se le colocó el nombre antropoceno, el fin de la humanidad. Decía el periodista, ya no es un asunto de película, de Hollywood, sino que ahora es una realidad. Por donde usted lo quiera ver, estamos en el tiempo del fin. Sea por la iglesia, por la Biblia, o sea por el mundo de la ciencia, estamos en el tiempo del fin. Por esa razón, nosotros tomamos la decisión como familia de vivir un tiempo en el campo, porque vimos ese mensaje allí en la palabra de Dios y en el don profético. Por supuesto que una persona que se vaya al campo y critique a los que se queden en la ciudad, pues tampoco se va a salvar o es de Dios, porque entonces se convertiría su vida en el campo en una maldición. No irse al campo para criticar a los que quedan afuera. Es un consejo para aquellos que se piensan ir al campo. No juzgar a los que se quedan en la ciudad. Y los que se quedan en la ciudad, no criticar y juzgar a los que se van al campo. De llamarlos como fanáticos, extremistas. No, una filosofía de vida que queremos experimentar y dar a nuestros niños, nuestros hijos, porque así lo dice el don profético. Así lo dice Dios. Libro del evento de los últimos días en la formación del carácter. En la ciudad es 10 veces más difícil, dice el evento de los últimos días. Estar en contacto con la naturaleza, la creación de Dios, formar un carácter más puro en el campo, vivir de una forma más saludable, respirar ese aire puro en el campo y salir del campo a las ciudades a predicar, salir a llevar el mensaje. Hay cosas, por ejemplo, este año, recuerdo en enero, mi primer sermón en enero de este año, hablamos
y dijimos por el panorama profético que este iba a ser un año de los desastres naturales. No recuerdo si ese sermón lo prediqué en la Lita o acá. Estaba allá en la Lita, no sé. Pero fue un año, y es un año, y nosotros hemos visto esa evidencia. El mundo se está quemando, está en llamas, está ardiendo. Si se han dado cuenta, está ardiendo en llamas. Y muchas inundaciones, tantas cosas que están sucediendo, que indica que los vientos de Apocalipsis capítulo 7 se están soltando. Ahora, si esos vientos, que es el desastre, toda la crisis que viene en este último tiempo sobre la humanidad, se están soltando, lo estamos viendo, significa entonces que el sellamiento puede estar en proceso. Porque allí el texto dice: no se suelten los vientos hasta que hagamos ¿qué cosa? Hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y si nosotros estamos viendo esa evidencia, tantos conflictos, tanta guerra, y sobre todo este año, cómo se han multiplicado los desastres naturales, los incendios. Hace una semana, en Estados Unidos murieron 900 personas en una isla. Se quemó la isla. Algunos murieron en el fuego, otros murieron, se lanzaron al mar y se ahogaron, huyendo de las llamas, se ahogaron. Y el promedio es 950 personas fallecieron allí. Entonces, a 10.000. Entonces, eso indica, hermanos, que los vientos se están soltando. Y si los vientos se están soltando, entonces se tiene que estar dando el sellamiento, porque se sella primero a los siervos de nuestro Dios para luego soltarse los vientos de destrucción. Entonces Dios nos invita a nosotros en este momento a meditar y hacernos un examen a nosotros mismos. ¿Estaré yo recibiendo el sello de Dios? Es necesario que nosotros tengamos evidencia del sello de Dios en nuestra vida. Y el sello de Dios, ese carácter a la semejanza del carácter de Cristo Jesús, ese carácter perfecto y santo, ser luz en medio de este mundo lleno de tinieblas espirituales, es urgente. Si no estoy recibiendo el sello de Dios, estoy quedando vulnerable para recibir la marca de la bestia. Ha llegado el momento de tomar decisiones que tienen que ver con la eternidad. Ahora, aunado a esto, también hay un creciente predicación, levantando el mensaje o la enseñanza de la marca de la bestia. Ustedes saben que la marca de la bestia tiene que ver con el día domingo, la oración de este primer día de la semana, el Dios Sol. Bueno, ahora usted lo puede ver a través de las redes y aquí en YouTube, en Internet, usted puede ver cómo se está predicando y se está enseñando, llamando al ser humano a respetar este día, la marca de la bestia. ¿Qué estamos haciendo nosotros como adventistas del séptimo día? Descontextualizando a aquellos mensajeros, la Biblia completamente. Hay un creciente aumento por todas partes, pero hay un despertar en el mundo evangélico, y nos conecta de una vez con Apocalipsis 18, el versículo 4. Porque el mundo evangélico, hace algunas 2 o 3 semanas, un pastor evangélico reunido con un grupo de pastores, en una reunión solo de pastores, predicó acerca del sábado, y 20 pastores evangélicos aceptaron el llamado a guardar el sábado. Allá mismo en Perú hay un pastor evangélico que a través de su canal de YouTube y de sus mensajes está invitando a su fieles y a todas aquellas personas en todo el mundo que le inscriben cuando le preguntan: ¿y a dónde vamos a asistir? ¿A dónde vamos a ir?
¿Qué le dice? Este pastor le está diciendo: vayan a la iglesia adventista del séptimo día. Allí están predicando la verdad presente, guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Y cuando vemos que esto está sucediendo en el mundo, pareciera ser que Apocalipsis 18, versículo 4 se estuviese cumpliendo, donde habla de Babilonia y Dios dice: salid de allí, pueblo mío. Hay un despertar en el mundo evangélico protestante, saliendo de estas iglesias, uniéndose al pueblo de Dios, iglesia adventista del séptimo día. Apreciados hermanos, muy bien, gracias. Quiere decir entonces, hay otro aspecto importante. Escuchen bien, ya dijimos los desastres naturales dan señales de un sellamiento en el mundo. Eso indica también señales de un zarandeo, lo que está sucediendo internamente en la iglesia. Ahora, noten lo siguiente, hermanos. En el mundo evangélico está sucediendo esto: un llamado para aceptar el sello de Dios, la verdad del sábado. Usted no debe tener duda alguna, querido hermano, querida iglesia y amigos que nos acompañan, que esta iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de Dios para el tiempo del fin, que tiene un mensaje especial para el mundo en el tiempo del fin, y usted debe tomar decisiones con Dios y con esta iglesia. Ahora, dentro de la iglesia, forma interna también, la profecía nos dice que van a suceder cosas, y una de ellas es el zarandeo. El zarandeo es propio para la iglesia, para nosotros. Y cuando nosotros vemos el panorama, lo que está sucediendo en la iglesia son señales de un zarandeo. Este pastor evangélico de aquí de Perú, él le preguntaron los miembros de su iglesia: ¿y usted por qué no es un adventista del séptimo día? ¿Por qué no se congrega en la iglesia adventista del séptimo día? Y me llamó la atención la respuesta de este pastor. Él dice: yo aún no voy a la iglesia adventista del séptimo día, porque aquí donde yo estoy y donde estoy predicando, puedo predicar de una manera libre. Nadie me puede decir nada, porque me he dado cuenta de algunas cosas que están sucediendo con muchos mensajeros y predicadores dentro de la iglesia que se levantan a predicar la verdad presente y quieren callarlos a otros líderes. Y yo no quiero vivir o pasar por esa experiencia. Entonces, esos son señales de un zarandeo dentro de la iglesia. Ahora, mis hermanos, eso quiere decir que Dios nos está llamando a nosotros a ser más activos, no tan pasivos dentro de la iglesia, más audaces, más despiertos a la hora de predicar el mensaje, más directo, más claro. A medida que nos vamos acercando el tiempo del fin, que las cosas se están cumpliendo, ya Cristo está pronto a venir, necesitamos ser más activos, levantarnos, despertar y hablar de una manera más clara. Ese es el mensaje de Elías. El espíritu y el poder de Elías tiene que ver con esto. Hablar más claro, hermanos. Ya tenemos que dejar ese miedo de pensar: ay, no puedo hablar del sábado, o no puedo estar hablando del cuerno pequeño, de la bestia de Apocalipsis 13. No podemos estar con ese pensamiento. Claro que sí, porque Dios nos levantó como iglesia adventista del séptimo día precisamente para dar este mensaje al mundo. Ahora noten, Jesucristo es perfecto. Su discurso y sus palabras son perfectas. ¿Que hay gente que se va a ofender? Claro que sí. Pero eso no tiene que ser su preocupación o nuestra preocupación. No, nosotros simplemente tenemos que decir la verdad, como lo dice la palabra de Dios. Porque noten, Jesucristo lo dijo en San Mateo. Podemos ver allí, vean ustedes en el capítulo 15, el versículo 3. Y eso se lo dijo a líderes religiosos de la época.
San Mateo capítulo 15, versículo 3. Dice la palabra de Dios, respondió él y les dijo, aquí está hablando Jesús. Dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús le está diciendo, ustedes, líderes religiosos, están apegados a la tradición y así quebrantan el mandamiento de Dios. El domingo es un asunto de tradición. Y toda aquella iglesia que levanta el domingo, y precisamente el autor, que es el sistema papal que levantó el domingo, eso es tradición. No se puede presentar el domingo en la Biblia, no existe. Cuando un apologeta católico presenta el domingo con la Biblia, lo que está es torciendo los textos para su propia perdición, manipulando el texto bíblico. Ahora, Jesús mencionó esto. ¿Y usted cree que a esos líderes religiosos les gustó esas palabras? El versículo 9, nuevamente menciona Jesús. El versículo 9 dice, la palabra de Dios, pues en vano ustedes me honran, en vano ustedes son cristianos, en vano ustedes llevan la Biblia, en vano ustedes se congregan en una iglesia, en vano hacen las cosas en nombre de Dios, en vano me honran. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrina mandamientos de ¿qué? De hombre. La inmortalidad del alma, mandamiento de hombre. El bautismo de niño por aspersión, mandamiento de hombre. Tradición. Santificación del domingo, mandamiento de hombre. Tradición. Ahora, claro, entonces vean el resultado en el versículo 12. Lo que pasó con esta gente, dice la palabra de Dios, el versículo 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, los discípulos de Cristo, le dijeron, ¿sabéis que los fariseos, qué pasó con los fariseos? Se ofendieron cuando oyeron estas palabras. Pregunto, ¿el discurso de Jesús era perfecto, sí o no? Claro que sí. ¿Y se ofendieron? Claro que sí. Ahora no se van a ofender cuando nosotros predicamos el mensaje. Mucha gente se va a ofender, pero es mejor predicarlo, aunque se ofendan, que quedarse callados. La Biblia habla de perros mudos que no ladran, y no podemos entrar en ese terreno. Dios nos ha dado este mensaje y debemos predicarlo. Esa luz debe llegar a todas las naciones. Y aunque muchos se van a ofender, muchos almas sinceras van a responder al llamado de Dios y van a llegar a formar parte de este pueblo e ir al reino de los cielos. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo evangélico. Pero debemos estar unidos en el amor de Cristo Jesús. No como lo que dice este pastor evangélico, es que allá como que están peleando entre ellos mismos. Y de aquí yo puedo predicar de manera libre. Bueno, y Dios me está usando, porque a través de este pastor evangélico muchas almas se están congregando en nuestra iglesia. Él le dice, vayan y se bautizan, allá están predicando la verdad. Vayan y se congregan allá. Así que ahí lo tenemos, hermanos. El llamado de Dios a ser fieles. Miren, nuestra iglesia adventista del séptimo día, hay dos puntos en que se distingue de todas las iglesias del mundo. Número uno, nosotros somos la única iglesia del mundo que predicamos el conflicto cósmico. Mientras que todas las iglesias del mundo tienen un microscopio, ven las cosas solamente aquí, alrededor donde Él está, aquí pegado a la tierra. Nosotros, la iglesia adventista, tenemos un telescopio. Vemos el gran conflicto universal entre el bien y el mal. Cómo comenzó en el cielo,
se desarrolla aquí en el planeta Tierra, pero involucró todo el universo. ¿Y cómo terminará? Somos la única iglesia que tiene ese mensaje, ese concepto y puede predicarlo. Y número 2, somos la única iglesia del mundo que sabemos dónde está Jesús en este momento. A través de la doctrina del santuario. Somos la única iglesia en el mundo que miramos el santuario celestial, lugar santo y lugar santísimo, y lo que Jesucristo está haciendo ahora en el lugar santísimo. Somos la única iglesia en el mundo que estamos viendo la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, en el lugar santísimo del santuario celestial real, allá en el cielo, como lo dice Apocalipsis 11, versículo 19, donde se ve el arca del pacto en el cielo, y Apocalipsis 15, versículo 5, donde nuevamente se vuelve a ver el arca del pacto del testimonio en el cielo, y Jesucristo como sumo sacerdote purificando el santuario del cielo. Entonces eso implica la administración de Cristo en el cielo, la purificación del santuario. Ese juicio que se está llevando en el cielo implica en nosotros, los fieles, los que se están preparando para la venida del Señor, implica santificación de su vida, porque la purificación del santuario en el cielo implica purificación del santuario de nuestra alma. Y por esa razón es que se levantan para guardar los mandamientos de Dios, producto del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Así que esos 2 puntos son muy importantes. Ahora, allí en Primera de Reyes, capítulo 18, nos dice la palabra de Dios. Allí tenemos el profeta Elías. Vayamos al capítulo 16. Vamos a darnos cuenta 3 poderes que tuvo que enfrentar Elías, el profeta literal. Jesucristo o Dios profetizó que antes de la venida del Señor iba a enviar a su mensajero Elías. Su mensajero. Ve, aquí en el capítulo 16, versículo 30 al 32, vamos a ver 2 poderes que tuvo que enfrentar el profeta. Porque esos 2 poderes, o esos 3 poderes, también tenemos que enfrentarlos nosotros hoy. Dice la palabra de Dios: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Acab es un rey. Acab es la figura política. Y a este rey tuvo que enfrentar el profeta Elías. En otras palabras, tuvo que enfrentar el poder civil, el poder político, al rey. Nosotros hoy tenemos que enfrentar los poderes civiles o políticos del mundo que se van a oponer a la ley de Dios. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Ahora, de todo lo malo que él hizo, ¿cuál fue la gota que llenó la copa? Sigue diciendo verso 31: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, aquí está uno de sus mayores pecados, tomó por mujer ¿a quién? Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió ¿a quién? A Baal, y lo adoró. Esto que cometió acá fue una fornicación. Jezabel aquí representa un poder religioso apóstata. El poder político se unió con Jezabel, el poder religioso. El resultado de esa unión ilegal fue adorar a Baal, una falsa adoración, una falsa religión. Y cuando el poder político y religioso se unen, llevan al ser humano a una falsa adoración. Precisamente lo que va a ocurrir o está ocurriendo en Apocalipsis 13, una falsa adoración. Ahora, dice el versículo 32:
Así que hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. A Baal, que tiene que ver con la adoración al sol, el dios sol. Noten, hermanos, así que aquí tenemos dos poderes que está enfrentando Elías. El rey acá, poder político, y Jezabel, poder religioso. Pero hay un tercer poder. Capítulo 18, vamos a leer el versículo 17 en adelante. Dice la palabra de Dios. Dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? En este tiempo hubo un cambio climático, lo mismo que está sucediendo ahora. 3 años y medio que el cielo se volvió como bronce, no cayó ni una gota de agua del cielo sobre la tierra, una sequía terrible, vino una hambruna, los animales murieron, los cultivos no producían, murieron, un cambio climático. Y producto como resultado de este cambio climático, el rey Acab le echó la culpa a Elías. Eres tú el que turba a Israel. Pero no era así. En la Biblia se mencionan varios cambios climáticos. El primero que tenemos es la historia del diluvio. Antes del diluvio no llovía sobre la tierra. Y se anunció un cambio climático. Va a llover. Va a venir un diluvio que va a destruir el planeta Tierra. Los científicos se reunieron y explicaron las leyes físicas y dijeron: esto es imposible. Pero ¿cuál fue el resultado del producto? ¿Cuál fue la consecuencia de ese cambio climático? En la época del diluvio, el pecado de la humanidad. Dice Génesis capítulo 6. El pensamiento del corazón del hombre era continuamente hacia el mal tras un cambio climático. Vemos un cambio climático en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vino fuego del cielo. ¿Quién produjo ese cambio climático en la destrucción de Sodoma y Gomorra? El pecado de esos hombres, la inmoralidad de esas ciudades. Dicho sea de paso, las ciudades siempre han estado en rebelión en contra de Dios. Por esa razón Dios dice: váyanse al campo, mejor vivan en el campo. El primer constructor de una ciudad en la Biblia se llamó Caín. Y luego tenemos a Nimrod, que construyó Babel, la torre de Babel, y surgió Babilonia. Y ahí tenemos las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde se fue Lot y vivió las consecuencias terribles de haberse ido para la ciudad. Abraham se quedó en el monte, en el campo, pero Lot se fue a la ciudad y perdió su familia, perdió a sus hijas, las que estaban casadas. Las vírgenes se fueron con él. Perdió a su esposa en la ciudad. Pero lo que trae un cambio climático es el pecado. Apreciados hermanos y hermanas, hoy en día, claro que hay un cambio climático, es real. ¿Y qué dicen los científicos? Por la contaminación, ¿verdad? Por el daño que se le está haciendo a la naturaleza, al medio ambiente. Eso dicen los científicos, pero en la Biblia no es así. Hay un cambio climático, sí, pero en la consecuencia real del cambio climático es el pecado de la humanidad. Cada cambio climático trae una destrucción. En el tiempo de Noé vino el diluvio, destruyó el planeta. Sodoma y Gomorra fueron destruidas esas ciudades. Y el cambio climático de ahora no es diferente. Viene una destrucción global y va a terminar con la venida de Cristo Jesús. Fuego consumidor, dice Malaquías capítulo 4. Viene el día ardiente de Jehová como un horno. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios lo exige. El mundo se ha unido para quebrantar las leyes divinas y nosotros lo estamos viviendo. No podemos quedar callados. Tenemos que levantarnos y decir con el poder de la palabra de Dios: hemos llegado al tiempo del fin. Estamos bajo un juicio divino. Levantarnos con la bandera de la ley de Dios, por los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ser luz en cada una de nuestras vidas, para nuestros vecinos, donde quiera que estemos. Esa luz celestial tiene que transmitirse a través de nosotros.
como conocedores de este mensaje. Así que allí tuvo que enfrentar. Aquí le dice el rey: acá eres tú el que turba a Israel. Pero vean lo que dice el profeta. El profeta dice valientemente, no vino a halagar al rey, no tuvo por qué disculparse, no, sino que le devuelve acá su imputación. Le dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y aquí está, ¿por qué hubo sequía en tiempos de Elías? ¿Por qué? Porque ellos dejaron que los mandamientos de Jehová y siguieron a los Baales. Esa es la consecuencia real de ese cambio climático en tiempo de Elías. No había lluvia, el sol estaba quemando de la misma manera que está sucediendo ahora. Pero aquí está la consecuencia real, porque han dejado los mandamientos de Jehová. El mundo está dejando de lado los mandamientos de Jehová. La imagen de la bestia, el falso profeta, está predicando que la ley de Dios fue clavada en la cruz. No tenemos nada que ver con la ley de Dios. Entonces vienen desastres sobre este mundo. La justicia de Dios exige que su ley sea exaltada. Y nosotros somos conocedores de ese mensaje. Tenemos que vivirlo y proclamarlo. Ellos dejaron los mandamientos de Jehová y por lo tanto siguen a los Baales, la falsa adoración, la falsa religión que está llenando a toda la tierra. No podemos quedar callados como adventistas del séptimo día. Entonces Dios hace un llamado aquí en el versículo 21. Vean lo que dice el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo. Y quiero presentarle el tercer poder. Ya decíamos que enfrentó a Acab, que es el poder político, a Jezabel, que es el poder religioso. Aquí en el tercer poder quedamos en el 18, coloca el 19. Dice la palabra de Dios: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. ¿Y quién más? Los 450 profetas de Baal en Apocalipsis. Esto es lo que se llama el falso profeta, la imagen de la bestia. Este es el tercer poder que Elías tuvo que hacerle frente. De la misma manera nosotros, hermanos, como pueblo de Dios del tiempo del fin, tenemos que hacerle frente a esos tres poderes: poder político, poder religioso y el falso profeta, o lo que se conoce como el protestantismo apóstata. Porque hay un movimiento protestante puro todavía. El protestantismo apóstata, que se apartaron de la verdad, ya no son protestantes. Decía un predicador que le hace propaganda a la Iglesia Católica, que ya murió, decía: la protesta terminó. Ya no hay protesta. Ya nadie protesta en contra del sistema católico. El sistema católico es la obra maestra de Satanás para engañar al mundo. El sistema católico es la bestia de Apocalipsis 13. El sistema católico es la gran ramera de Apocalipsis 17. El sistema, aquí Dios habla del sistema, de la organización como tal, no del miembro. No del miembro. Al miembro Dios le dice: hijo mío, salga de Babilonia. Pero el sistema está dañado, el sistema está corrupto, el sistema no sirve. Y la iglesia, que tiene la interpretación correcta de la profecía de la iglesia adventista, nos decía este mismo pastor evangélico, el método historicista, que señala al sistema católico como el cuerno pequeño durante la Edad Media, el anticristo y la bestia, el hijo de pecado, de perdición. Por lo tanto, mis hermanos, así de frente a ese poder, el protestantismo ha terminado. Pero todavía hay un movimiento protestante. El único movimiento protestante que queda en este mundo es la iglesia adventista del séptimo día. A los evangélicos no les gusta que le digan protestante. Nosotros no somos protestantes, dicen ellos. Creen que eso es una burla para ellos, ¿no? Pero saben, hermanos, nosotros debemos tomar la palabra protestante en alto honor.
volver a nuestras raíces. En la Edad Media, el movimiento protestante, los reformadores, antes y después de Martín Lutero. ¿Por qué somos protestantes? Somos el movimiento que quedamos en este tiempo como movimiento protestante. Precisamente porque no estamos de acuerdo o protestamos en contra de las falsas doctrinas de Babilonia. La adoración de imágenes no lo aceptamos, protestamos. El bautismo de niños y la aspersión no lo aceptamos, protestamos. La adoración a la supuesta Virgen María que aparece por ahí no lo aceptamos. Dicho sea de paso, es espíritu de demonios que aparece en forma de la Virgen María. Protestamos, no lo aceptamos. La santificación del domingo, protestamos, no lo aceptamos. Por esa razón, y además de otras doctrinas, nosotros como adventistas somos un movimiento protestante. Así que, apreciados hermanos, ya allí entonces están los 450 profetas. Son tres poderes que se unen al final del tiempo. El protestantismo apóstata es apóstata porque se apartaron de la verdad de la Biblia. Ahora van a apoyar a Jezabel. Jezabel representa a la Iglesia Católica en el tiempo del fin. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 20. Aparece nuevamente Jezabel allí. Y Dios está en contra. Vamos a verlo un momento. Dice la palabra de Dios, el capítulo 2, versículo 20. Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer que Jezabel. Toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto tiene que ver con la idolatría de la Iglesia Católica. La inmortalidad del alma. Sigue el versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Esto fue durante la Edad Media. Se le dio tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Por esa razón en Apocalipsis 17 habla de la gran ramera que fornica con los reyes de la tierra. Está hablando del mismo poder. Preciados hermanos y hermanas, ahora Dios hace el llamado allí en el capítulo 18, versículo 21. Estamos en Primera de Reyes. Nos hace el llamado y nos dice: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vacilaréis? ¿Hasta cuándo estaréis dudando vosotros entre dos pensamientos? Decídete completamente, el 100%, entregar su vida a Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo llene su vida. No andes dudando. No estés en la iglesia con el deseo de disfrutar del cielo y al mismo tiempo practicando el pecado en este mundo. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo con esa vacilación? ¿Cuál es la música que usted escucha en su casa? Si tú eres miembro de la iglesia y en su celular, en su teléfono, tiene video y música del mundo, Dios te dice: ¿hasta cuándo estás vacilando? ¿Qué es lo que tú comes aunque eres miembro de la iglesia? Dios te dice: ¿hasta cuándo estás jugando con este evangelio? ¿Hasta cuándo estás dando mal testimonio? ¿Cuáles son sus palabras, sus conversaciones con sus amigos, con la familia, con sus vecinos? Está en el mundo del chisme y de la crítica. Dios te dice: ¿hasta cuándo vacilaréis? Entonces aquí hay una nota clara que dice Dios, un mensaje claro: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, servirle. Si Jehová es Dios, sea luz para las naciones, en tus palabras, en tu manera de vestir, en todo lo que haces. Si Jehová es Dios, hazlo con valentía.
con poder. Decídate para ser un fiel testimonio de Cristo Jesús. Es Jehová Dios, es Jehová tu Señor, es Jehová tu Salvador. Esta es la iglesia de Dios. Entonces vamos a representarlo con dignidad, vamos a representarlo con poder. Jehová es Dios. Seguirle, proclamarle, predicarle. Levántate como mensajero de Dios. ¿Hasta cuándo van a andar dudando? ¿Hasta cuándo eres tibio? ¿Hasta cuándo con una mezcla en tu vida? No puede ser así. Entonces, si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, si el mundo, si Mamón, si las riquezas, si las modas, si la complacencia del apetito, si la música del mundo, los bailes, lo que te atrae del mundo, si eso es lo que te gusta, eso es lo que deseas, pues id en pos de él. Váyase, dice Dios, váyase y deleítate allá, váyase y renuncia a la iglesia. Pero Dios no quiere que esté entre dos pensamientos, en una mezcla. Dios lo dice claramente. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo se quedó como callado. Pero así de claro habla Dios. Dios que es amor, ese Dios que es salvador, habla de manera muy clara. Por lo tanto, Dios te está llamando en este momento a decidir completamente. Que usted pueda salir de aquí y decir: sí, voy a ir al cielo, voy a representar a Dios, voy a recibir este mensaje, voy a predicar este evangelio, voy a limpiar esa computadora, voy a limpiar ese celular de todo lo que sea de pecado, de todo lo que esté dañado, lo que no glorifica a Dios, lo voy a quitar de mi vida. Esa ropa, esa pintura, esa joya, todo aquello, el apetito pervertido, todo lo que está consumiendo, que te hace daño, lo voy a quitar completamente. Ya no voy a andar entre dos pensamientos, en la iglesia y en el mundo. No. Si voy a estar en la iglesia es porque voy a ser un cristiano fiel. ¿Hasta cuándo? Dice Dios. Queridos, ese es el llamado que Dios nos hace. El Elías de este tiempo, aquí es como un eco de lo que dice el libro de Josué, capítulo 24, el versículo 15. Dice Dios: si mal os parece servir a Jehová, si les parece tedioso, si les parece aburrido, si les parece mal, si les parece que no les atrae, si mal os parece servir a Jehová, pues escogió hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, los egipcios, la idolatría, la moda, el becerro de oro, las ollas y las carnes y todos los placeres que disfrutaban allá del otro lado del río. Si eso es lo que te agrada, los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión que Dios nos invita a tomar valientemente. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero nuevamente Dios aquí dice: debes tomar una decisión. ¿Dónde quieres estar? Pueblo de Dios, en el día del tiempo del fin, predicar este mensaje con el poder del Espíritu Santo. Vayamos en nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a orar, vamos a agradecer a Dios. Yo quiero pedirle en nombre del Señor Jesucristo que en este llamado que Dios hace para formar parte de la Elías del tiempo del fin, esos cristianos sinceros, llenos del poder del Espíritu Santo, y que van a renunciar completamente al mundo de raíz. Porque recordemos la historia del pueblo de Israel, que muchos que salieron de Egipto se fueron con Israel, pero Egipto no había salido de sus corazones.
Y en nuestras iglesias hay muchas personas que han salido del mundo, están dentro de la iglesia, pero el mundo no ha salido de sus corazones. La decisión ahora que Dios te está invitando es a cortar de raíz completamente toda cosa que lo ata al mundo, a los deseos del mundo, los placeres del mundo. ¿Hasta cuándo, Señor? No vamos a vacilar ya entre dos pensamientos. Vamos a escoger hoy a quién vamos a servir. Si nos vamos a representar dignamente con Dios y con este mensaje, con su ley, con este evangelio y en esta iglesia ser luz, Dios le invita a aquel que va a tomar esa decisión, colóquese de pie valientemente. El que va a decidir ya no vacilar más en este mundo. Ahora vamos a caminar para el cielo. Sabemos que mucha gente no le va a gustar, algunos se van a ofender, pero muchos otros van a aceptar el llamado de Dios al ver el poder del evangelio en ti, al ver el poder del Espíritu Santo en tu vida, al ver tu familia, al ver el trabajo de tus manos, cómo eres un hijo de Dios que está caminando para el cielo. Por lo tanto, que pueda ser sellado en esta hora con el poder de tu Espíritu. Los vientos se están soltando en todo el mundo, esos vientos de destrucción, de persecución, los poderes políticos, religiosos, ateos y todos los poderes de la tierra uniéndose en rebelión en contra de Dios. Pero Dios tiene un ejército, tiene un pueblo, tiene una iglesia, soldados de Cristo que valientemente le representan en este mundo, y tiene que ser cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, eterno y soberano Dios, damos a ti el honor, la honra y la gloria, porque su presencia está en nosotros, con nosotros, el poder del Espíritu Santo, obrando milagros en nuestra vida, haciendo rota cualquier cadena que nos ata a este mundo de pecado. Y ahora, libres en Cristo, sellados por el poder de tu Santo Espíritu, tu santa ley en nuestra mente, el carácter de Dios en nosotros, podemos salir de aquí libres, santificados, glorificados en Cristo para hacer su voluntad, para ser sus mensajeros en el santo y glorioso y poderoso nombre que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. A este poderoso mensaje de parte del Señor, quiero pedirles que nos quedemos nuevamente en pie. Vamos a entonar las estrofas del himno 34 en momentos así. Puede ser.